fondo a lo que era parte de la temática del mensaje pasado. Y deja claro, ustedes los gentiles, hablando aquí él como judío, desde su descendencia nacional, ustedes los judíos, los gentiles, no han tenido el acceso a la presencia de Dios. Y lo dice en palabras muy fuertes, han estado sin Cristo, han estado alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de promesa que Dios hizo con una sola nación en el antiguo pacto, con la nación de Israel, con los judíos, y por ende han estado sin esperanza. Hoy en día, igual tendríamos que decir, el que aún no ha entregado su vida a Jesús está en esta condición terrible, sumando todos los elementos mencionados, sin esperanza y sin Dios. Pero luego cambia y dice a partir del verso 14 en adelante, pero ahora sí las cosas, verso 13 ya en adelante, ahora sí, porque ustedes conocen a Jesucristo, las cosas han cambiado. Ya no están en esta condición. Ya no son los que están sin esperanza, sin Cristo, sin Dios y sin pacto con Dios, porque en Cristo ahora sí es posible que también los que por nacionalidad no han tenido el privilegio del antiguo pacto, ahora lo tienen por gracia, sin acepción de persona y sin ver la nacionalidad de la respectiva persona. Ciertamente, la historia larga de la Iglesia ha mostrado lo que también el primer siglo en parte mostró. En la historia de la nación de Israel siempre había y sigue habiendo una grieta con otras naciones. Y a lo largo de la historia ha sucedido de una manera muy fuerte lo que Pablo acá dice como una realidad no tan fuerte todavía en el primer siglo, las persecuciones desde los gentiles hacia los judíos. Pero también, por el otro lado, el desprecio de los judíos frente a otras naciones. Los judíos titularon a los no judíos perros. No los saludaron con la mano, no entraron a su casa, no comieron con ellos, porque todo eso era considerado una contaminación. Y así las otras naciones tenían entonces a los judíos como muy raros, como muy orgullosos, como muy cerrados. Y así viceversa había un abismo entre ellos en el siglo I ya y a lo largo de los siglos. Habían siempre fuertes persecuciones contra los judíos y creo todos somos conscientes de una de las últimas en el siglo XX que ha llegado, como para pronto decir, a una clímax en cuanto a crueldad increíble. Entonces, lo que aquí Pablo diseña tiene por un lado un trasfondo histórico, nacional, cultural de su tiempo. Y él luego alaba a Dios diciendo, pero en Cristo esta grieta que había ha podido ser cerrada. Y ahora en Cristo ya no hay razón para decir, este es un judío y por eso uno raro, porque no me extiende la mano. Y por el otro lado, este es un gentil, este es un perro que no conoce a Dios. Sino Dios ha reconciliado a los dos lados, va a decir en los versos 14, 15 y 16, con Él mismo. Y ha hecho como de estos dos lados una sola nación, como un solo pueblo. No tanto porque ya no había la nacionalidad, sino porque ahora el acceso a Dios ya no es nacional, sino es por la obra redentora de Jesucristo. Hermanos, hoy en día, si no me equivoco, nadie de nosotros es de descendencia judía. Y podríamos entonces decir, ¿para qué este texto? Ciertamente acá en nuestro entorno no tenemos que hablar tanto de la grieta entre judíos y no judíos.
Pero mírense, entre ustedes, un poquito atrás, adelante, ya se han saludado, ya saben más o menos quién está sentado cerca. Acá hay cusqueños. Y después hay otros con nacionalidad arequipeña, ¿no es cierto? Ayer he visto en un hotel el pasaporte, y alguien levanta la mano. Bienvenido. Ayer he estado en Arequipa y he visto, a mi asombro, en el hostal donde he estado, venden pasaportes arequipeños de la República de Arequipa. Así que como recuerdo para los turistas, no he comprado ninguno, pero estaba en eso, si lo compro como para mostrarlo hoy. Acá hay entre nosotros gente muy intelectual, muy capaz. Hay otros que por su trasfondo apenas han podido leer y escribir. Hay también muchas diferencias sociales, económicos, intelectuales entre nosotros. Y bueno, al menos hay una que todavía tiene de veras un color de pasaporte diferente que todos ustedes, que soy yo, pero a pesar de que ya no me considero tanto de este color, sino mucho más del más oscurito, que es el rojo vivo, ¿no es cierto?, que es el suizo. El vuestro también tiene rojo, pero de otro color en sí. Así que tenemos mucha diferencia. Hay una diversidad, y si ahora hablaríamos cuál es el trasfondo de cada uno de nosotros, cuál es la perspectiva de vida de cada uno de nosotros, llegaríamos a más diversidad que entre judíos y gentiles, donde en el fondo la diversidad era únicamente la nacionalidad y la manera de creer en el verdadero Dios. Y no había necesariamente muchas otras diversificaciones de diferencias. Pero hoy en sí hay mucha diferencia entre nosotros. ¿Qué es lo maravilloso en Cristo? Ya no cuenta tu trasfondo, hermano. Ya no cuenta en primera instancia tu intelectualidad. Ya no cuenta tu nivel social. Ya no cuenta si eres varón o mujer. Ya no cuenta si eres de Arequipa o si eres de Cusco. Y ya no cuenta si eres cusqueña, Inca de la Roca, y otros apellidos famosos. Menciono este porque nadie creo lo porta, entonces no es tan personal. O si tienes algún otro apellido que hasta hoy es visto como de menos que uno que viene sea de la costa o del incanato. No importa ya eso. En Cristo, Dios ha reconciliado a cada uno de nosotros consigo mismo, con Dios mismo, como Pablo lo dice. No en primer lugar nos ha reconciliado entre nosotros, nos ha reconciliado consigo mismo, con el verdadero Dios. Somos salvos y por eso todo lo que luego se va a mencionar a partir del verso 19 en adelante, lo somos por haber sido reconciliados por gracia mediante la maravillosa obra redentora de Jesucristo con Él. Y por eso, hermano, hermana, ya debemos de dejar de mirar en primera instancia el apellido, el nivel social, el nivel económico, el nivel intelectual, sino ver en el hermano, en la hermana, mi hermano, de sangre, en el sentido de sangre de Jesucristo, y juntamente somos reconciliados por Dios, y por eso puede haber, a pesar de la diversidad entre nosotros, una real unidad del Espíritu que no tiene nada que ver con ser iguales, que tiene nada que ver con tener las opiniones iguales, que no tiene nada que ver de venir de un solo estrato social, sino que solamente tiene que ver con que todos somos salvos por esta misma obra de Jesucristo. Entonces el texto, a pesar de que está dirigido en primer lugar a la situación local de Éfeso entre judíos y gentiles, ahora parte de la iglesia tiene mucho que ver con nosotros. Y hermanos, como ustedes ven, siguiendo la línea de predicar esta carta, ha tocado este tema en un domingo donde, sin pensar cuándo tocará eso en la carta a los Efesios, se determinó como el domingo donde se va a presentar aquí a una
fila larga, 30 más, 28 creo, o 27 personas que lideran alguna área, alguna célula, alguna iglesia hija de nuestra obra. Y si ustedes luego van a ver a las personas desfilar acá, a primera vista se van a darse cuenta, aún entre ellos hay personas muy diferentes. Y por eso he pedido que estos ramos de flores que hoy abundan acá, gracias a la hermana Jesús que lo ha preparado, que no tengan la uniformidad usual, ¿verdad? Acá hay diferentes flores y hay algunas formas y colores que casi chocan un tanto. Eso es una muy buena idea de la iglesia, hermanos. Somos tan diferentes que de vez en cuando puede chocar un tanto la diferencia. Muchas cosas tienen espacio en el reino de Dios, no cortando el marco ético establecido por Dios, sino dentro, muy dentro de este marco, mucho tiene espacio. Y la individualidad suya, esta diversidad que Dios le ha dado frente mirando al hermano, a la hermana, que es otro tipo de persona, tiene propósito en Dios. Y este propósito luego está mencionado desde los versos 19 en adelante y son en el fondo los versos en los cuales quiero dar más énfasis por hoy, a pesar de que el texto tendría muchos otros detalles más. Ahí Pablo diseña figuras y menciona figuras para la iglesia. Y se ve en estas expresiones, si luego lo vemos seguidamente, como un incremento, algo potencializándose entre sí. Y el texto o la parte del texto clave en este sentido es del 19 en adelante, como lo dije. Y ahí dice, así que ya no sois, ¿qué cosa? Extranjeros, ni advenedizos, sino, y ahora viene la palabra primera, conciudadanos. Eso también hay que entender. En el mundo griego y romano, y el mundo griego en este entonces también era conquistado por los romanos, y dominaba la manera romana de administrar también las polis, las ciudades y las zonas en Grecia y también en Asia Menor, donde la iglesia de Éfeso estaba ubicada. ¿Qué pasó? Uno podía vivir en el reino o en el imperio romano sin ser romano y era tolerado. La tolerancia en este sentido del Imperio Romano era muy grande. Habían muchos que no tenían la ciudadanía romana, pero que libremente podían vivir. Tenían hoy diríamos un DNI de otro color que los que en realidad eran ciudadanos romanos, porque los romanos hasta estipularon tener cierta tarjeta de identidad que marcaba quién es un verdadero ciudadano romano con todas las leyes o privilegios y deberes y quién era uno que sí vivía en el entorno del Imperio Romano como persona libre. No hablo ahora de la posibilidad de que había muchos esclavos, sino como libre, pero no era ciudadano. Y ciertos privilegios ciertamente solo eran para los ciudadanos. Con otra palabra, habían por ejemplo muchos judíos, muchos de otras naciones, que sí que eran tolerados, pero no tenían los privilegios de un verdadero ciudadano. Y por eso Pablo, y eso era muy entendido para los efesios, no dice, ustedes ahora, gentiles que antes no han conocido a Dios y ahora han conocido a Dios y por eso son parte de la iglesia. Él no dice, ustedes son como los tolerados. Ustedes son ciudadanos.
del reino de Dios. Y hasta lo duplica el significado con ciudadanos, porque en el fondo no hubiera sido necesario decir con ciudadanos, hubiera sido suficiente decir ciudadanos, los que tienen todos los derechos de ser parte del reino de Dios y por eso parte de esta iglesia de Éfeso. Con otra palabra, hermano, hermana, usted de cualquier trasfondo que venga, aunque apenas deletrea y difícilmente escriba, tiene los mismos privilegios, derechos y deberes en la iglesia del Señor, en el reino de Dios, como el más docto y el más rico. Ayer me he movido por la zona de Cusco, donde en evidencia viven los que tienen mucho dinero, en Santa María, más arriba de la Rapa. Y he visto territorios y casonas como si me hubiera movido en ciertos lugares en Europa. Y he quedado, eso también es Cusco. Y estos seguramente no se sienten tan ciudadanos con los que viven por las alturas de los cerros más allá de Vimpillay. ¿Cómo será su sentir? Pero qué bueno que en el reino de Dios ya no vale eso. Somos ciudadanos del reino de Dios, cualquiera que fuese nuestro trasfondo, cultural, social, económico o de estilo de vida. Nadie está de segunda categoría, solo tolerado. Somos ciudadanos con todos los privilegios, desde el perdón y la justificación hasta ser portadores de la obra del Espíritu Santo y de la persona del Espíritu Santo, hasta el más allá, donde ya luego seguramente apellidos y trasfondos y títulos académicos ya no creo que sean ni siquiera mencionados, sino sencillamente en Cristo, ciudadanos del reino de Dios. Y empecemos a vernos mucho más aún, hermanos, como tales. Doy gracias a Dios que en Eclesía siempre había de todo. En este sentido, hablado en serio de todo. Y que sí hemos crecido así, pero no vaya a ser que luego empiezan las diferencias. Somos ciudadanos de un solo reino, por una sola gracia que nos ha incorporado a este reino de Dios, y todos con los mismos deberes y derechos. El siguiente término que luego Pablo menciona seguidamente nomás, en el mismo verso, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no sé de qué trasfondo familiar viene usted. En las familias también hoy en día existe de todo. Desde divisiones y separaciones hasta familias donde realmente se vive la unidad, la confianza, la naturalidad que Dios anhela de toda familia. He tenido el privilegio de crecer en una familia así, y creo algunos de ustedes también, a lo mejor no dentro del ser cristianos, pero sí con una familia donde se practicaba la naturalidad, la confianza, la unidad que corresponde a una familia. Entonces, nadie nunca ha pensado, ¿puedo hablar a mi hermano o no le puedo hablar? ¿Puedo hablar a mi papá o no le puedo hablar? ¿Puedo hablar a mi mamá o tengo que todavía escribir una carta? Sino era normal. Uno era parte de esta familia, con todo lo que eso implicaba, con la naturalidad y la confianza del caso, con poder compartir lo que había en el corazón, y no había la necesidad de tener recelos. Y en la adolescencia, de repente, en mi familia también, cada uno de los tres que somos, ha empezado a evaluar eso. ¿También lo digo o mejor no lo digo o en qué momento lo podré decir? Pero eso luego fue borrado del mapa porque experimentamos que aún las cosas un tanto críticas se podía decir porque era parte de la vida familiar.
Y si había un proyecto de familia, tampoco no se tenía que pensar que hay que invitar a cada hijo por aparte con una carta para que participe en ese proyecto. Había sido desarrollado juntos, había sido aprobado juntos, había sido elaborado juntos y se había tenido que sudar, se sudaba juntos para luego tenerlo en la mano. Somos parte de la familia de Dios. Con nombre propio, Eclesia, una misión. Y felicito a cada uno de ustedes que da, con sudor o sin sudor, en nivel intelectual, académico o en nivel más de manos y pragmático, algo para que esta familia funcione. Y si hemos visto ahorita una lista de áreas, si se hubiese podido alargar esa lista, donde urgentemente necesitamos más manos y más neuronas y más inteligencia y más posibilidades de personas, hermanos, hay todavía mucho lugar para empezar a ser familia, para los que todavía por ahí un tanto están observando. Aunque fuesen pocos, anhelaría que no sea nadie, porque aquí somos titulados familia de Dios. Evalúa, hermano o hermana, si realmente eres parte de esa familia. Y si se nota que eres parte, porque algunos van a decir, sí, yo soy parte de esa familia, pero si luego se ve dónde estarán las evidencias, habría que decir, los hechos todavía hablan otro idioma que las palabras. El tercer término que Pablo menciona, a eso es ahora en el siguiente verso, edificados sobre, y luego viene el fundamento que han puesto, que no son los apóstoles y profetas, sino que han puesto los profetas y apóstoles. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Eso aquí no es la línea principal de esta enseñanza de Pablo, pero eso está bien claro. La iglesia es comparado con un edificio. Y se deja claro con un edificio que crece, porque luego sigue diciendo, donde la principal piedra de ángulo es Jesús. Ya he venido diciendo que Él es el fundamento. El término griego de piedra de ángulo puede significar la piedra que es principal en el fundamento, pero el mismo término también fue usado para la piedra principal de las esquinas de las casas, que luego daba la dirección de los muros, y la misma palabra o el mismo término griego también en un arco es la piedra encima, ¿no es cierto?, que concluye estas figuras de arco. Eso podría ser una enseñanza en sí en otro momento. Ahora solo para dejar claro, Jesús realmente es en todo sentido la pieza más principal de fundamento y también de conclusión de la iglesia. Sobre este fundamento han construido los primeros, y ahora, ¿qué viene diciendo luego el verso 20 en adelante? Edificado sobre el fundamento que pusieron apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Con otras palabras, no se habla de un edificio, a pesar de que es una figura estática, sino una en crecimiento. Y gracias a Dios, 3 años se ha vivido las ciertas molestias de una construcción grande. Ya algunos recuerdan muy bien cuando en Punta se iba por los charcos, ¿no es cierto?, entrando a un templo cada vez más pequeño. Pero se veía crecer algo, físicamente. Ya está acabado, qué pena. Se tendría que seguir creciendo por algún lado, ¿no es cierto?, para tener esa figura. Pero en la figura, la iglesia no es una figura estática de edificio, sino un edificio que va creciendo. Y para que un edificio crezca, se necesita material. En el tiempo de Pablo, básicamente piedras. Para edificios nobles eran piedras. Habían también edificaciones de una especie de adobe. Pero acá Pablo habla evidentemente en la figura en la que viene de uno de los edificios de importancia. Eso eran piedras. Cada uno de nosotros, hermanos, es una piedra en este edificio. Lamentablemente hay todavía algunas piedras que están por ahí.
y no son tan preciosos incas para que no se pueda incorporar. Podrían incorporarse también. Hermano, hermana, ¿eres una piedra que es parte en realidad? ¿O todavía estás por ahí? Y casi digo caminando para ver por dónde será o no será. Rompo ahora el marco de la figura original. La idea de Dios es la iglesia, un edificio que crece. Y donde se añaden más elementos, donde luego puede haber jardines y portones, y más pisos, y más ambientes, y más espacio, y donde cada uno tiene una función absolutamente clara dentro de este edificio. Y con esto luego sigue Pablo culminando en los últimos dos términos o expresiones que usa en pocos versos para dejar claro la finalidad principal de todo esto. Son ciudadanos con derecho celestial dentro del reino de Dios y nadie es de segunda categoría. Son en la convivencia, deben ser como una familia sana, de confianza, de naturalidad, de hacer conjuntamente las cosas como algo natural en una familia, creciendo, añadiendo cada vez más personas a este edificio vivo. ¿Con qué finalidad? Lo dice el primer término, la finalización del verso 21, no un edificio cualquiera, sino templo santo. Templo santo para la cultura del siglo I era muy fácil de entender. Templo santo para los judíos era el lugar apartado para Dios. Templo, para ellos también santo, en nuestro entender no. Para los que habían venido de religiones paganas, también era una construcción apartada, reservada para cierto Dios, ahora en minúscula, y la práctica correspondiente. Así que todo el mundo entendió lugar apartado para Dios. Nuestra primera finalidad como iglesia es reflejar que realmente somos de todo de Dios. Y que no hay quien esté un poquito por aquí, pero también un poco por acá. Y el domingo sí, soy parte de la iglesia, y de lunes a sábado no está tan definido. El domingo aparezco y me comporto como un hijo de Dios. De lunes a sábado estoy todavía con hábitos que no corresponden. Eso ya no sería de todo apartado para Dios, porque santo significa apartado para Dios en primera instancia, como significado de esta palabra. La finalidad de Dios con nosotros es que seamos de todo apartados para Él, para sus propósitos, para hacer su voluntad, dentro y fuera de la iglesia, siendo parte del reino de Dios. Si somos aquí, si estamos aquí, o si no estamos aquí, igual somos parte del reino de Dios si marcamos la diferencia de vivir un estilo de vida apartado para Él. Y con esto, el último término usado en el verso 22, y parece increíble que eso más se añade, y ahora se entiende cómo eso va de no poco ser ciudadanos a mucho más, verso 22, para formar así la morada de Dios en el Espíritu. Morada habla de permanencia. Una morada no es el cuarto en un hostal donde uno está una noche o dos. Morada es donde vivo, donde habito, donde me muevo permanentemente, donde está mi casa. ¿Morada de quién? Es la iglesia, la morada de Dios. Aquí mora Dios mismo. En nuestras vidas
como también por ende entonces en la iglesia, que corresponde a las personas o que son las personas que son realmente apartados en todo sentido para Dios. Y eso es increíble cada vez si lo leo y lo voy entendiendo un poco más, hermanos. Qué increíble, qué magnificencia, qué bondad de Dios de atreverse a decir: tu vida, Maya, tu vida, Jesús, tu vida, y ahora vendría cada nombre de nosotros, es mi morada. Y por eso esta iglesia tan desperfecta que es, porque cada uno de nosotros es desperfecto aún, es morada de Dios en el Espíritu. Es el lugar donde Él mora, donde Él habita, donde Él ha decidido de dar su presencia. Y hermano, deberíamos de empezar a entender qué increíble privilegio tenemos siendo morada de Dios. Y mañana nuestra hermana Jesús en el municipio provincial y cualquier otro en su lugar donde se mueve, cambiando pañales o enseñando en la universidad, no importa, soy la morada de Dios, donde Dios mora en su espíritu y donde Él me llena a mí y a través de mí se va a manifestar y se quiere manifestar en el lugar donde me muevo. Y cuando luego todas estas moraditas de Dios, lo digo no por Dios, que no tiene diminutivo, pero nosotros se reúnen, es la iglesia, la morada de Dios, y entonces cada vez si nos reunimos entre 5 o 10 o 20 o 100, como ahora, debería de haber la manifestación de la presencia de Dios en sus diferentes formas, como son propias por medio de los dones que cada uno de nosotros tiene. Y ahí va a haber cántico, y ahí va a haber enseñanza para niños, y ahí va a haber alguien que tiene la paciencia de cuidar a los más pequeños en sus meses de berinches de 1 año, de 2 años en la cuna, en fin, donde se caracteriza la pluriformidad que hay porque somos diferentes con un solo propósito, de hacer la perfecta voluntad de Dios y reflejar que Él en realidad mora en nosotros. Y si en unos minutos van a aparecer acá los líderes, entonces no es para poner en alto a una persona, a pesar de que el líder sí o sí ha decidido asumir esta responsabilidad de parte de Dios, de ser el ejemplo que seguir dentro de sus desperfectos, pero aspirando cada vez ser más claro el que dirige a los que con él o con ella están en camino hacia esta meta preciosa que Dios tiene con su iglesia. No es tanto para poner en alto las personas, sino uno, para que los que quedan sentados los vean una vez, para que sepamos que juntos estamos en camino, para que la iglesia ore por estas diferentes personalidades que Dios ha puesto en algún ámbito para liderar y para mostrar en vivo y directo, y eso se va a ver seguramente muy claro, que realmente es pluriformidad, pero unidad por la sangre derramada de Jesucristo sobre nuestras vidas, con esta aspiración de seguir formando iglesia, donde todos somos ciudadanos del reino de Dios, ni de primera, ni de segunda, ni tercera clase, sino ciudadanos, todos en el mismo reino de Dios, en una equidad producida por la única manera como hemos entrado a esta iglesia, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesús, donde estamos entendiendo que somos familia y donde practicamos el ser familia, y donde uno deja sus ciertos recelos y puede empezar a vivir una cada vez mayor naturalidad, al menos en el grupo pequeño al que pertenece, si ya no es tan factible entre todos por ser ya bastantes, y donde entendemos
que se necesitan muchas piedras más para seguir construyendo este edificio en la única línea de ser apartado para la perfecta voluntad y los propósitos de Dios, templo santo, en el cual Dios ha decidido morar por medio de su Espíritu, siendo conscientes de este privilegio y de esta tarea, de mostrar que Dios en realidad mora en nosotros. Y doy gracias a Dios por esta palabra hoy. Y hermano, hermana, si usted todavía no se siente en familia, empiece a buscar un grupo pequeño donde pueda empezar a practicar eso. Porque a lo mejor el domingo ve a muchos y dice, ¿y dónde será el que más podría yo compartir? Hay células, hay áreas, ahorita los va a ver, áreas de trabajo también donde va a conocer, donde va a poder vivir familia de una manera más sencilla que entre todos. Y si usted dice, yo todavía no soy piedra activa, fíjese ahora cuando se va a proyectar las áreas, yo diría prácticamente en todas. Ahora sin haberlo pensado de uno en uno, pero diría prácticamente en todos. Sería muy bueno tener a más personas, según los dones que Dios a usted le ha dado.